Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los presentes dentro del video. Este, una disculpa por la tardanza, vaya. Nos pondremos ya más rápidos a partir de ahora. Pero bueno, vamos a continuar con los temas. Ya ahora con la lección número 4. Me parece que hasta ahora son temas fáciles de asimilar. Aquí veremos dentro de esta lección muy breve, a diferencia de las demás clases que he grabado, simplemente retomar el asunto de lo importante que es la influencia de la sociedad, pero ahora vamos a ver como los diferentes tipos o cómo estas llegan a verse afectadas, se forman, terminan, etcétera. Es a través de los diversos conceptos como diversidad cultural, interculturalidad, aculturación, transculturación y multiculturalidad, que varios de estos, incluso por ejemplo transculturación o aculturación, ya vendríamos a encontrar ejemplos históricos, por así decirlo. Tanto en aculturación como en transculturación podríamos hablar de la conquista de América, de la colonización española aquí en América. Pero bueno, antes hay que definir qué es una cultura, y es que esto, hasta donde yo recuerdo, es algo un tanto complicado de poder establecer, pero dando una definición para temas propios de lo que vendrá en el examen y de lo que estamos analizando, una cultura vendría a representar en sí a un pueblo o a una nación y las costumbres o cosas típicas de ahí. Entonces vemos aquí en pocas palabras una paráfrasis de lo que viene aquí. En este párrafo, en el siguiente viene una paráfrasis o un resumen para poder sintetizar aquella información y que sea algo más fácil de comprender. Podemos decir que es ese conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que tienen los pueblos o sociedades. Y aquí nos pone el ejemplo, que un ejemplo de cultura podría ser cómo se llega a describir a la cultura mexicana, con sombrero, siempre con un tequila en la mano derecha, ¿no? Que es precisamente lo que está sosteniendo aquí, con una guitarra, muy alegres, con tacos, y ahí su salsita, católicos también. Claro que dentro de la propia cultura mexicana esto es algo incorrecto, porque dudo que nosotros al día a día salgamos de nuestras casas y digamos, oh, espera, se me olvidó mi sombrero, ¿no? Quizás antes fuera algo más común, pero más en situación de familias o personas que viven en ranchos, en granjas, o bueno, sí, es algo que no vemos comúnmente ahora por las ciudades, urbanización. Eso tiene una explicación también, que lo podemos encontrar aquí, pero bueno, esta es una versión estereotipada de cómo es el mexicano, pero sirve como un ejemplo para poder conocer qué es la cultura, qué significa. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Bueno, esto refiere a las distintas creencias y representaciones sobre el mundo que orientan las formas de actuar y las relaciones entre culturas diferentes. Aquí ya podemos ver que no solamente dentro de las culturas está el hecho de que existan y estén con libertad de ser, sino que está el lado positivo de que tanto una cultura se puede enriquecer por influencia de otra, o el aspecto negativo, que las culturas pueden verse marginadas o sodomizadas, incluso con intenciones de ser erradicados, como fueron las intenciones de la conquista española aquí en América, que se buscaba erradicar por completo la religión de las culturas prehispánicas. Entonces, bueno, eso es un tema muy complicado. De hecho, a través del análisis de cómo es la cultura prehispánica antes de la colonización, durante la colonización y después de la colonización, vemos
en sí todos los diferentes tipos de culturas, de cómo se forman las sociedades, cómo evolucionan. Es un gran ejemplo, al igual que muchos otros. Realmente estoy tratando de recordar un ejemplo que sucede en Oriente, pero es complicado como para poder decirlo ahora. Sin embargo, continuando, lo que nos refiere a la interculturalidad, aquí como se comenta, es interacción entre miembros de culturas diferentes, pero hace falta aquí agregar algo a la definición, y es que esta interacción entre miembros de culturas diferentes se hace con respeto. Y aquí como te pone el ejemplo, no importa, bueno, por ejemplo aquí en México, ¿no? Que si bien tenemos una religión católica, que no es, o sea, una religión que no se originó precisamente en América, sino que viene traído tras la colonización, no hay problema con la cultura que existía o sea, tradicional, ¿no? Y tanto se puede portar esta vestimenta y no hay problema. Incluso se pueden comprar objetos o cosas artesanales que se estén vendiendo fuera de las iglesias, etcétera, así también como dulces típicos. Entonces, bueno, y aquí ya también estamos viendo otro ejemplo en el cual ya son pues personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, por demás está decirlo, conviviendo, apareciendo en una sola foto. Vemos que cada uno de los trajes que tiene cada uno es un distintivo de la cultura a la que pertenece, o más que nada la religión, como es la vestimenta típica, pero bueno, también pertenece a la cultura esto. Y pues todos están conviviendo en una foto. La única persona que se ven como más fuera de esta muestra de trajes que representen su religión o creencias vendrían a ser estas personas que vemos ya con trajes formales. Sin embargo, bueno, y luego estos dos que al parecer son guardias y quisieron salir también en la foto. Ahora vemos que es una aculturación, y esto ocurre cuando dos tipos de culturas se encuentran en un momento instantáneo. No estamos hablando en este caso de lo que sucede actualmente después de la conquista de América, sino lo que sucedió en esos momentos cuando los españoles encuentran América. Bueno, no Cristóbal Colón, sino Hernán Cortés, que con él ya se viene las intenciones de España de olvidar y borrar todo lo que sucede de la cultura prehispánica. Pues consideraban a las personas de los pueblos originarios pues como primitivos. Entonces, bueno, el caso es que sucede esto, la aculturación, y poco a poco va cambiando, va predominando una cultura sobre la otra, y por lo tanto se van perdiendo características de la otra. En este caso de las culturas prehispánicas, pues finalmente terminan cambiando su vestimenta, terminan cambiando sus ideologías, su religión, creencias, e incluso mitos, tradiciones, etcétera. Claro que algunas de estas persistieron, pero pues no todo, no enteramente. Bueno, aquí pues precisamente nos pone el ejemplo. Los españoles invadieron la cultura azteca, ya que estos impusieron sus costumbres, y poco a poco las tradiciones de los mexicas comenzaron a perderse. Ahora, ¿qué es una transculturación? Muy semejante a la aculturación, sin embargo este concepto se refiere más a la asimilación gradual poco a poco de algunos elementos culturales característicos de una cultura por otra que comienza a hacer uso de ellos. Digamos que aculturación puede ser uno de tacto, uno en un tiempo presente, pero necesariamente presencial también, mientras que la transculturación puede suceder tanto de forma presencial como
en la lejanía. No es necesario estar presente para que una cultura esté presente dentro de la zona de otra cultura, para que se dé. Un ejemplo de esto no solamente es el hecho de adoptar otras palabras, estos se les conoce como extranjerismos, cuando se implementan dentro del habla de un idioma palabras que no son originarias de ahí. Tenemos por ejemplo ¿cuáles son ejemplos? Pues un extranjerismo vendría a ser la palabra de Burger King. Que nadie dice la hamburguesa rey, ¿no? Simplemente se queda con la versión original en el inglés. Hay otros ejemplos, de hecho hay miles. Estos se conocen como anglicismos cuando nos referimos de palabras en el inglés adaptados al español o utilizados dentro del español, tanto en su forma original como en algún tipo de traducción o abreviatura. Entonces, no solamente tenemos este ejemplo, sino que también tenemos el ejemplo de las marcas, o el que ustedes quizás puedan notar como a veces México quiere parecerse más a Estados Unidos que a México mismo, tanto en ropa como en cosas que se van escuchando en la radio de música, etcétera. Esto es un ejemplo de una transculturación. Y aquí ya tenemos multiculturalidad, que multiculturalidad vendría a ser como diversidad cultural nuevamente, como el conocimiento de diferentes culturas a lo largo de todo el mundo, tanto con las cuales se está en contacto como las que no, que incluso las que no están en contacto terminan influenciando de cierta forma a nuestra propia cultura. Esto ya sean por cuestiones históricas que sucedieron antes de que nosotros estuviéramos aquí presentes para notar esas influencias, tanto como actuales, por influencia de una cultura sobre otra, y como esta otra cultura termina influenciando a otra cultura que podría ser la nuestra. Un resquebrajadero mental es como decir, ok, tienes aquí un queso, tienes una ralladora, y irle raspando y te vas dando cuenta que al parecer era más queso de lo que creías, ¿no? No sé deshebrarlo así, muy complicado, muy complejo. Bueno, no complejo sí, mucha información. En fin, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que no tengan problemas con los ejercicios. Saben que los tienen en la plataforma virtual para los que no lo han hecho. Para los que ya lo han hecho dentro de la semana presente, lo estaremos realizando, los estaremos revisando. Cualquier duda que tengan con los ejercicios, cualquier tema en particular que quieran investigar asociado a lo que estamos viendo en el módulo, nos lo pueden hacer saber dentro del chat del grupo. Quizás estemos un tanto, quizás nos tardemos en responder, pero claro que vamos a responder más temprano que tarde, es la idea. Ya sin más, les deseo que tengan un excelente día, que tengan mucha suerte con el resto de módulos que están pasando, y bueno, hasta la próxima.